Bueno, se viene vídeo largo y complejo y tortuoso, pero bueno, tenemos tiempo, ¿verdad? Venga, vamos a ello. Antes de explicaros por qué parece que hay más gente malvada, por qué parece que hay cada vez más Hitlers, más machistas, más egoístas, más negacionistas de la pandemia, más ignorantes del cambio climático, más racistas, en fin, más villanos en definitiva, o más imbéciles en el sentido amplio de la palabra, antes de explicaros la razón de todo ello, ya os digo, debemos explorar una afirmación que parece intuitiva, pero que no lo es tanto. Allá va. Lo que es normal solo es lo que los demás te dejan ver de ellos. Dicho esto, vamos a empezar a explicar a fondo esta afirmación y luego veremos si realmente cada vez hay más fascistas que quieren destruir todo lo bonito que está lleno de unicornios y que estamos construyendo poco a poco en esta maravillosa sociedad. Decía Walter Benjamin que quien cuida los modales pero rechaza la mentira se asemeja a alguien que, si bien se viste a la moda, no lleva camisa. Por eso en las sociedades complejas resulta muy difícil no mentir, porque si dices la verdad, siempre vas desnudo. Y precisamente por eso es tan difícil saber lo que es normal, porque lo que consideramos normal es lo que identificamos como habitual. Pero nuestra percepción no siempre es capaz de captar toda la realidad, y mucho menos la que permanece en penumbra, la que los demás nos ocultan de sí mismos. Por esa razón las conductas se vuelven tan habituales en tanto en cuanto se hacen más públicas. Mirad esta plataforma llamada I Just Made Love. Se dedica a informar del número de orgasmos del mundo y sugiere que en cada instante hay cientos de orgasmos en tu ciudad, sí, ahora mismo, y que un tercio de ellos se obtiene a través de la postura del misionero. Y que los parques públicos son lugares muy solicitados para el sexo. Pero la plataforma se basa únicamente en información que reportan los propios usuarios. ¿Qué cosas no se atreven a decir públicamente? ¿Acaso no estamos viendo solamente una obra de teatro interpretada por actores que tratan de preservar su reputación y su imagen frente a los demás? ¿Qué se oculta en el backstage? Erving Goffman fue un sociólogo y antropólogo canadiense que desarrolló la denominada teoría de la gestión o control de las impresiones. Esto es, realizaciones dramáticas del estar social con la finalidad de controlar las impresiones de los demás. Como él mismo decía, probablemente no sea un mero accidente histórico que el significado original de la palabra persona sea máscara. Es más bien un reconocimiento del hecho de que, más o menos conscientemente, siempre y por doquier, cada uno de nosotros desempeña un rol. Es en estos roles donde nos conocemos mutuamente. Es en estos roles donde nos conocemos a nosotros mismos. Pero, ¿cuándo empezamos a ponernos esa máscara? Según Ford, esto ocurre más o menos a la edad de los 6 años, que es cuando los niños consideran que mentir es un insulto a la convivencia, una falta moral gravísima contra la verdad. Sin embargo, durante la infancia se producirá paradójicamente la aparición de la figura del chivato en las relaciones sociales. Un niño que será criticado por otros niños debido a su ímpetu por comunicar a los adultos cosas que no deben saber, pese a ser verdad, en función de una especie de pacto no escrito de encubrimiento o de hermandad entre niños. De esta manera, cuando los niños empiezan a coquetear con la mentira, un ejemplo es la cuentitis, es decir, engañar diciendo que están enfermos cuando en realidad no lo están para no ir al colegio, y se les impone su carácter social negativo, rápidamente evolucionan por inercia al nivel inmediatamente superior, es decir, la hipocresía, que se puede resumir de la siguiente forma: lo que yo hago está bien, si lo haces tú, está mal. Al final, si os fijáis, resulta que mentir está mal, pero no siempre está mal, y además podemos mentir e incluso mentirnos a nosotros mismos si no se nota, si pasa desapercibido. Esta escalada armamentística de la sofisticación de la sinceridad y de la mentira es fruto de una interacción cada vez más compleja con el resto de las personas, con el resto de la comunidad. Si vamos atrás en el tiempo,
En el año 2015 fue cuando se encontraron los fósiles más antiguos de homínidos fechados con fiabilidad, los de los Ardipithecus ramidus. Estos fósiles tienen 4,4 millones de años. Los primeros huesos de Homo sapiens tienen aproximadamente 190.000 años, pero solo hace 10.000 años que empezamos una existencia sedentaria basada en la agricultura. Es entonces cuando nuestras interacciones sociales se tornaron muchísimo más densas, más complejas, mucho más intrincadas. Probablemente, cuando la sinceridad y la mentira, incluso frente a uno mismo, empezó a tener más capas y más porosidades, fue entonces, porque estaba en juego nuestra reputación, algo que podíamos perder tanto si mentíamos para parecer mejores de lo que éramos realmente, como si éramos sinceros, lo cual era un problema, porque si habíamos hecho algo que menoscabara nuestra reputación y éramos sinceros, nos pillaban y nos echaban igual. Todo el mundo ha sido muy amable. Claro, no me extraña con esa delantera. Por supuesto, a la capa social tenemos que añadir la capa biológica. Cada ser humano es distinto y tiene una relación diferente con la verdad y con la mentira en función de su biología. Por ejemplo, si uno tiene una versión más corta de una secuencia de ADN que inhibe el gen transportador de la serotonina, concretamente del cromosoma 17, tiene más probabilidad de ser neurótico y ansioso y apenas sabe desenvolverse en las reuniones sociales por miedo a molestar a alguien o parecer tonto. Esta clase de personas, además, son más celosos de airear su intimidad, de decir lo que piensan de verdad. Y finalmente, a esta capa se añade las expectativas en función del grupo en el que estamos en ese momento. Los resultados de este estudio, por ejemplo, demostraron que los errores de predicción social, es decir, cuando esperamos tener interacciones positivas o aprobación con otras personas, pero en realidad no las tenemos, fueron la clave para determinar si la autoestima subió o bajó en la persona. Es decir, que lo que más importa es cómo esperas que otras personas te vean, no cómo realmente te ven. Y por todo ello, la palabra normal es tan esquiva. Porque al fin y al cabo lo normal es solo lo que los demás, en aras de preservar su reputación, nos permiten ver de ellos mismos. Un trampantojo, una obra de teatro. Porque la verdadera normalidad es lo que se encuentra en el backstage de esa obra de teatro, un lugar al que, como meros espectadores de la vida, se nos tiene vedado el paso. Y esa es la razón indirectamente de que cada vez parezca que haya más gente malvada a tu alrededor. Gente que debes combatir, que debes censurar, que debes eliminar porque está poniendo en peligro de alguna manera la democracia, la libertad, los derechos adquiridos, la misma supervivencia del planeta. Porque hay una cosa que quizá no eres muy consciente, pero probablemente sea así. Y es que seas quien seas, te comportes como te comportes, tengas las ideas que tengas, probablemente eres o has sido el enemigo de alguien, el malo de la película, el villano de la historia de otra persona. No importa lo amable que seas, lo cariñoso que seas, lo justo que te sientas. Tú eres lo que está mal en la sociedad según alguien, en algún lugar, en algún momento. No importa quién eres o lo que piensas. Quizás tienes valores religiosos y familiares tradicionales y te aseguras de seguir los mandamientos de Dios. Pues entonces eres seguramente el villano de algunos progresistas seculares. Tal vez seas un antirracista que se dedica en cuerpo y alma a cambiar las leyes para favorecer minorías. Pero entonces quizás eres el villano de unos conservadores defensores de la libertad. Tal vez seas un político moderado, comprometido y equidistante que intenta poner paz en ambos lados del espectro ideológico. Entonces tal vez eres el villano de muchos que se identifican profundamente con su partido, que te ven como un cobarde, como alguien que no se moja, como un irresponsable. O tal vez eres totalmente apolítico, practicas el sudapollismo y tratas de no participar de la guerra cultural. Pues en tal caso seguramente eres el villano de muchos a los que les importa todo esto. Muchos que consideran que tu apatía está destruyendo los valores de la Ilustración, de la democracia, los valores cristianos o cualquier otra cosa. ¿Cómo es posible que haya tantos villanos?
Siempre ha habido gente malvada, gente tóxica, pero ahora parece que hay más gente malvada que nunca. ¿Cuál es la razón? Pues la razón, paradójicamente, es que ahora hay más gente malvada porque la gente cada vez es menos malvada. Vemos que el mundo se va al carajo precisamente porque el mundo está cada vez mejor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Esto es posible? ¿Cómo se da esta paradoja? ¿Cuál es esta magia? Tranquilidad. Vamos a verlo punto por punto. En primer lugar, analicemos cómo conceptuamos las cosas. Hace unos años, un profesor de psicología de la Universidad de Melbourne, Nick Haslam, se dedicó a investigar cómo ha aumentado el uso de conceptos como abuso, adicción, enfermedad mental, trauma, intimidación y prejuicio. Históricamente, los significados de cada una de estas palabras estaban relativamente limitados, pero con el tiempo se han ampliado para incluir fenómenos menos graves bajo su paraguas. Haslam se refirió a este cambio semántico como la fluencia del concepto. Es decir, lo que nos dice la fluencia del concepto es que hasta cierto punto los problemas nunca desaparecen, porque las personas siguen cambiando la forma en que definen los problemas. Es algo que ha pasado en los últimos años con la palabra, por ejemplo, machismo. Ahora machismo son muchas más cosas que antes, así que de alguna manera parece que haya más machistas que antes, cuando en realidad hay menos machistas. Cuando el paraguas semántico de machismo empieza a resultar demasiado grande y se quiere abarcar todavía más terreno, entonces se crean subdivisiones como los micromachismos. O incluso puede ser un aliade que indirectamente eres machista simplemente porque no criticas lo suficiente determinado micromachismo. Otra palabra que ha sufrido este efecto es acoso. Ahora hay más acoso en el colegio, más acoso en el trabajo, más acoso en todos sitios, simplemente porque hay más cosas que significan acoso. Cuando en el trabajo uno se siente que se burlan de él de una manera más o menos insistente, ya puede afirmar que se siente acosado. Incluso se puede sentir acoso si el aire acondicionado está demasiado bajo, lo cual para algunos además es machista. O si no usas bien los pronombres, o si no dices ellos, ellas y ellas. Vale, no hay duda de que esto está ocurriendo, que la afluencia del concepto parece real, pero la pregunta es, ¿por qué está ocurriendo con tanta fruición, con tanta intensidad? ¿Hay detrás una agenda política? Pues bueno, puede ser. La gente malvada disimula sus prejuicios y sus fechorías porque cada vez están menos toleradas y por eso son más sutiles, pero igualmente punzantes. Bueno, pues también puede ser. Pero, aunque ambas explicaciones tienen algo de verdad, la principal razón que produce la fluencia del concepto en el ámbito del daño es que los daños graves y evidentes están cada vez menos presentes en el mundo. Son cada vez más raros e inusuales. En última instancia, nuestras percepciones del daño son miopes y egoístas. Se basan en nuestras propias experiencias y están coloreadas por nuestras expectativas y nuestras comparaciones. Cass Sunstein, en su libro Esto no es normal, explica que lo que la gente está dispuesta a tolerar depende de lo que vea como normal. Si os acordáis de todo lo que os decía al principio de este vídeo sobre lo que es normal y lo que es anormal, que todo depende de la frecuencia de lo que vemos y de lo que somos capaces de ver o lo de que los demás nos ofrecen o nos enseñan de sí mismos, pues eso. En este caso particular, sobre la afluencia del concepto del daño, todos nos hemos acostumbrado a una sociedad en la que la seguridad, la libertad y la tolerancia son en su mayor parte normales. Cuando experimentamos pequeñas desviaciones de lo normal, pequeños aumentos en el daño local, entonces reaccionamos de manera furibunda, aunque el daño al que estamos reaccionando realmente en cualquier momento anterior de la historia hubiera resultado ridículo, poco importante. Miremos, por ejemplo, las tasas de homicidios en este gráfico. Y ahora miremos cómo ha aumentado el número de democracias en este gráfico. Podemos hacer estos análisis en cientos de factores más.
Estadísticamente, todo esto nos indica que el mundo cada vez es mejor, casi en todas las variables. Esto es la normalidad. Así que todo lo que altere mínimamente esa normalidad nos perturba. Por eso, a medida que la seguridad y la libertad se vuelven normales, comenzamos a notar y a preocuparnos incluso de pequeñas desviaciones de esa normalidad, aunque antes fueran ridículas. Si te preocupa que un ataque con misiles impacte en tu tren de camino al trabajo, es posible que no te preocupe que la persona que se sienta a tu lado pues tenga el volumen del móvil a toda pastilla. Pero si lo que más te preocupa ese día es una próxima presentación de un proyecto en el trabajo, por ejemplo, entonces la música alta del chico que está a tu lado pues seguramente te va a molestar mucho más. De la misma manera, si eres un oficinista acostumbrado a tomar un delicioso café con leche y una galletita a las 9:15 en punto todas las mañanas, incluso los pequeños contratiempos en esta rutina te van a parecer anormales y dignos de mención. En plan, bueno, son las 9:20, la galleta está rancia, la leche está tibia, pero ¿esto qué es? Pero por el contrario, si no tienes casa y tienes hambre y te ves obligado a luchar por la comida todas las mañanas, es también muy probable que no te le des tanta importancia si un barista no te ha preparado el café tal y como a ti te gusta. Uno de los inconvenientes más grandes y menos apreciados de la afluencia del concepto es que hace que veamos a más personas como villanos. Cuanto más daño percibimos, más personas vemos como víctimas que sufren. Y a su vez, vemos más personas que deberían ser responsables de esas víctimas que sufren. Porque las víctimas existen porque hay gente que las acosa. Las personas no están inventando falsamente víctimas donde en realidad no las ven, solo para probar sus creencias ideológicas o hacer un ataque ad hominem o lo que fuera. Es la afluencia del concepto del daño la que cambia imperceptiblemente nuestras percepciones y obliga a nuestras mentes morales a ver a los villanos debido a un fenómeno llamado encasillamiento moral. El encasillamiento moral es el resultado de nuestra necesidad humana de narrativas coherentes. Cuando vemos el daño en el mundo, no vemos una serie de accidentes al azar. En cambio, asignamos a las personas roles morales perdurables. De la misma manera, por ejemplo, que Alan Rickman interpretó constantemente al villano y Bruce Willis al héroe en esta película, encasillamos a las personas y los grupos en estos roles relativamente fijos. En la narrativa moral que tiene lugar en nuestra cabeza, si no eres una víctima o un héroe que se enfrenta a la injusticia, entonces inevitablemente es muy fácil que seas encasillado como un villano. Y a medida que aumenta el daño, reconocemos colectivamente a más personas como víctimas que sufren. Y eso significa que vemos a más personas como villanos. Así que el progreso moral significa más malhechores percibidos que no reales. Y a esto podríamos llamarlo el efecto Hitler. A medida que nos motivamos para proteger a un grupo cualquiera de víctimas, terminamos creando más Hitlers, más villanos unidimensionales, a partir de personas que son mucho más complicadas y están más llenas de matices. Y esto indirectamente también provoca que nos volvamos más ciegos ante el hecho de que muchos villanos también pueden ser vistos como víctimas. Una de las claves para aumentar la comprensión moral es reconocer que el encasillamiento moral es una representación heurística y no perfecta del mundo. Todos somos personas, cada uno de nosotros con alguna parte buena, una parte mala y también una parte de víctima. Sí, todos estamos siendo victimizados en alguna faceta de nuestra vida, ya sea por nuestro aspecto, por nuestro acento, por nuestra altura, nuestra gordura, nuestro estrabismo, nuestra fealdad, incluso nuestro grado de simpatía. Todo influye. Es cierto que algunas personas parecen inclinarse hacia uno u otro lado a nivel moral, pero puede ayudarnos a entender a los demás si podemos comprender que hacer el mal es a menudo una reacción contra
el victimismo personal. Por supuesto, los asesinos en serie y los Hitlers y demás siguen siendo malvados, pero la mayoría de nosotros no lo somos, a pesar de que la gente se llame enseguida nazi y facha en Twitter. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Todos nosotros somos mezclas imperfectas de bien, mal y sufrimiento, pero solo porque hayas experimentado el sufrimiento y lo veas en el mundo, no significa que las causas de ese sufrimiento sean los villanos, porque las causas del sufrimiento social son mucho más complicadas y se derivan de personas imperfectas que hacen lo que creen que es correcto en una red desordenada de instituciones imperfectas. Volviendo a la jungla de cristal, para que quede más claro. Las personas en general son menos Hans Gruber, es decir, menos alguien que quiere dinero y se lo pasa bomba matando a los demás. Y son mucho más Severus Snape en Harry Potter, es decir, alguien con buen corazón, pero incomprendido y desconsolado. Conclusión. ¿Es el mundo mejor de lo que solía ser? Sí. ¿Está el mundo ahora mismo mal? Pues también. Estas dos tendencias se combinan para hacernos ver el daño en todas partes. A medida que los daños graves se vuelven menos frecuentes, vemos que los daños más leves son peores. El precio del progreso moral es el avance del daño menor. Pero a medida que experimentamos brotes de daños, regresiones mínimas al peligro del pasado y demás, conectamos algunos puntos para ver el fin del mundo. Es inevitable, pero el mundo no se va a acabar. Incluso si lo hace, no será porque el 50% de los ciudadanos de un país, sí, esos que votan ese partido que consideras que es la fuente de todo mal, son unos malhechores empeñados en destruir el orden y la felicidad. Porque los demás no son Hitlers normalmente. Son personas normales, como las que un día siguieron las consignas de Hitler, creyendo que estaban haciendo el bien para su patria y para el mundo.